Muy bien, señores, tengan todos un buen día. Bienvenidos a la capacitación de significado y uso de código de señales y colores. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Establecer los requisitos para el diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad, que permitan una rápida comprensión de la información y peligros en las diferentes áreas de trabajo para la prevención de incidentes. ¿Cómo lo vamos a establecer? Nosotros ya tenemos el estándar SSO 016 de significado y uso de código de colores, para que ustedes puedan ahí tener conocimiento de los tipos de señales que tenemos y su clasificación. Como primer punto vamos a hablar de tipo de señalización según su percepción. Según el órgano del sentido al que se pretende impresionar, la señalización se clasifica en señalización óptica, acústica, olfativa y táctil, ¿no? Como podemos ver, visual, auditiva, táctil y olfativa. Señalización visual. Están conformadas por paneles, carteles, luces y gestos. Por ejemplo, todas las señales que están colocadas para poder observarlas. Luces, paneles o gestos. Señalización auditiva. Se emplea mediante sirenas, timbres, altavoces u otros elementos acústicos. Por ejemplo, nosotros tenemos la sirena para tormentas eléctricas, que las activamos cuando estamos en alerta roja. Señalización olfativa. Usa sustancias odoríficas en productos inodoros peligrosos con el fin de que puedan ser reconocidas. Es según su empleo, el gas natural, propano, butano, nitrógeno, etc., ¿no? Como su nombre lo dice, olfativa es por el olor. En este caso, cuando usamos el gas licuado de petróleo, se le combina un olorizante que es el etil mercaptano o etanotiol para que éste pueda desprender un olor y nosotros darnos cuenta de que hay algún gas presente en esta zona, poder evacuar. Señalización táctil. Se trata de herramientas o superficies rugosas o texturizadas que identifican su seguridad. También pretenden la inclusión del alfabeto braille en algunos dispositivos. Básicamente esto es para poder detectar un lenguaje para personas ciegas que no puedan hacer uso de la señal visual. Usamos este tipo de señal, ¿no? La señal táctil. Señalización. Según la norma técnica peruana 329.010-1 indica que la señalización es el conjunto de estímulos que condicionan el actuar de las personas y que los recibe frente a una circunstancia, riesgos, protecciones necesarias a utilizar y las cuales se pretenda comunicar. Nosotros vamos a hablar de dos tipos de señales reglamentarias, las que tenemos en nuestra operación, que son las señales de seguridad y las señales de tránsito. Señales de seguridad, tenemos acá las imágenes. Este es un tipo de señal visual, ¿no? Porque lo podemos observar. Dispositivos de seguridad que alertan situaciones peligrosas que puedan afectar la seguridad y la salud de los colaboradores. Tenemos de color azul, amarillo, rojo y verdes. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué significa cada uno. Amarillo, advertencia. Rojo, prohibición. Azul, obligatoria. Verde, información general. Y rojo cuadrado, información contra incendios. Muy bien. Según la norma técnica peruana que ya les comenté, estos 5 colores son señalizaciones que vamos a utilizar para advertir algunos mensajes que queramos comunicar para las personas. Advertencia, prohibición, obligación, información general o contra incendios.
Señales de advertencia. Es la señal de seguridad que advierte un peligro o un riesgo, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá señal de seguridad, riesgo eléctrico. Al lado tenemos riesgo de descarga eléctrica. Al lado tenemos sustancia o material tóxico, peligro de muerte. Como su nombre lo dice, son de precaución o advertencia, que nos intentan comunicar alguna advertencia para un determinado lugar. La señal de información es la señal que proporciona información sobre las condiciones de emergencia u otros, ¿no? Puede ser, por ejemplo, señal de seguridad, camilla, teléfono de emergencia, primeros auxilios. También podrían ser rutas de salida, evacuación, lugar seguro. Señales de obligación, como su nombre lo dice, es la señal que asegura y obliga el uso de implementos de seguridad personal. Por ejemplo, tenemos uso obligatorio de casco de seguridad, uso obligatorio de protección auditiva, uso obligatorio de botas de seguridad. Quiere decir que cuando nosotros vayamos a ingresar a algún lugar y encontremos esta señal de color azul, nos va a indicar alguna obligación que tenemos que cumplir. Como vemos en la imagen, si tienen unos tapones auditivos, todos tenemos que utilizar tapones auditivos en esta zona. Si nos indica botas, tendremos que utilizar nuestras botas y así sucesivamente. Si no, estamos incumpliendo con la señalización. Señal de prohibición. Es la señal de seguridad que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un accidente o un mandato es total. Ya nos indica que en su mandato es total, ¿no? Que esta señal tiene que cumplir sí o sí y es una prohibición. Por ejemplo, prohibido fumar, prohibido hacer fuego abierto o fogatas, prohibido el uso de celulares, prohibido estacionarse. Estas señales, como su nombre nos dice, son obligatorias y prohibitivas. Se deben cumplir sí o sí. Y las señales contra incendios es la señal de seguridad que sirve para ubicar e identificar equipos, materiales o sustancias de protección contra incendios. Por ejemplo, extintores, extintor rodante, mangueras contra incendio. Diseño de las señales de seguridad, según nuestro estándar que ya les comenté en la primera diapositiva. Estas son nuestras dimensiones. Según la distancia en metros, ¿no? Si yo me ubico de 0 a 10 metros, la señal puede ser de 30 centímetros a 20 centímetros. Quiere decir que un lado será de 30 y el otro lado de 20. Puede estar colocada de forma vertical o de forma horizontal. Y si yo quiero pretender comunicar esta señal de 10 metros a 15 metros, la señal tendrá que ser de 60 centímetros por 30 centímetros. Si la señal que pretenda comunicar va a ir a más de 15 metros, la señal tendrá que ser de 60 centímetros por 90 centímetros. Como ya les comenté, esto ya está establecido. No hay que colocar señales de 40 por 40, de 50 por 30, de 10 por 10. Estas señales se colocan según la distancia que yo quiera que la persona pueda percibir esta información. ¿Ok? Y es de 30 por 20, de 60 por 30 y 90 por 60. Muy bien, entonces ya hablamos de las primeras señales, que son de código de colores y señales de seguridad. Y ahora vamos a hablar de las señales de tránsito. ¿Qué son las señales de tránsito? Dispositivos, signos o demarcación regulada por la autoridad competente con el objetivo de regular, advertir o encauzar el tránsito. La señalización de control de tránsito que se instalen en las vías dentro y fuera de la mina deben cumplir con carácter obligatorio. Y como dice la presentación, nos dice la autoridad competente. En este caso, ¿quién es la autoridad competente? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En este caso tenemos, o los que nosotros usamos dentro de minas son este tipo de señales, que son las señales reguladoras o de reglamentación, y también tenemos las señales preventivas. Vamos a hablar de las señales reguladoras o de reglamentación. Notifica a los usuarios las limitaciones, restricciones, prohibiciones y autorizaciones existentes que gobiernan el uso de la vía
y cuyo incumplimiento constituye una violación a las disposiciones contenidas en el Reglamento Nacional de Tránsito vigente, así como otras normas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por ejemplo, tenemos prioridad, pare, ceda el paso, prohibición, prohibido girar a la derecha, prohibido tocar claxon, prohibido sobrepasar, restricciones, doble sentido, máximo 40 km por hora, autorización y obligación, estacionamiento, siga de frente, voltear a la izquierda. Señales preventivas. Advierte a los usuarios sobre la existencia y naturaleza de riesgos y o situaciones imprevistas presentes en la vía o en zonas adyacentes. Ayudan a los conductores a tomar las precauciones del caso, por ejemplo, reduciendo la velocidad o realizando maniobras necesarias para su propia seguridad, la de otros vehículos y los peatones. Su ubicación se establecerá de acuerdo al estudio de ingeniería vial correspondiente. Diseño de las señalizaciones de tránsito. Cada diagrama contiene el código de señal o un diagrama general de la señal y las medidas físicas de cada señal en función a la velocidad de la vía en la cual se instalará. Como hemos hablado, las señales obligatorias de tránsito son de color blanco, ¿sí? Y con rojo. Entonces, estas señales, a diferencia de las señales de seguridad, que las de seguridad iban ubicadas a la distancia que nosotros queríamos informar o comunicar o dar algún mensaje, estas señales se colocan por el máximo de velocidad, ¿no? Las dimensiones van al máximo de velocidad. Las anteriores eran por la distancia y estas son a la velocidad. Si la velocidad es menor a 50 km por hora, la señalización tiene que ser de 900 milímetros por 600 milímetros. Quiere decir de 90 por 60. Y como en mina nuestra velocidad máxima es de 50 km por hora, nuestras señalizaciones deben ser de 90 por 60 centímetros. En caso contrario, las señalizaciones preventivas, que son de forma de rombo, y que son la velocidad menor a 50 km por hora, la señalización es de 60 centímetros por 60 centímetros. ¿O qué quiere decir 600 milímetros por 600 milímetros? Esto ya está establecido por el MTC. No podemos hacerlas más grandes o pequeñas. Si las haríamos más grandes, por ejemplo, 800 milímetros por 800 milímetros, se haría en una carretera que la velocidad sea mayor a 60 o 70 km por hora. Pero como ya les comenté, en mina nuestra velocidad máxima es 50 km por hora, entonces nuestra señalización para lo que es señal preventiva es de 60 centímetros por 60 centímetros. Y nuestra señal obligatoria para tránsito sería de 90 centímetros por 60 centímetros, por la velocidad máxima de 50 km por hora. Especificaciones generales. En las labores de tajo abierto, en planta hidrometalúrgico, en talleres, en almacenes, vías y demás instalaciones deberán ser señalizadas de acuerdo al código de señales y colores que se indican en el anexo 17 del Decreto Supremo. Tenemos dos imágenes, la señalización de colores y de seguridad, y al lado derecho la señalización de tránsito. La primera es la norma técnica peruana y la segunda es la del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Símbolo y pictograma. ¿Qué es el símbolo y el pictograma? Es un dibujo o imagen que describe una situación determinada que indica alguna información, ¿no? Entonces, ¿qué es el pictograma? Es la imagen que va a ir dentro de señalización. Por ejemplo, cigarrillo, mantenga a la derecha, uso de mascarilla. En este caso, de color azul, no es una señal de tránsito, ¿no? Es una señal de seguridad y es una señal obligatoria. Quiere decir que todos tenemos que usar nuestra mascarilla. Información adicional de los letreros. Este es el texto que acompaña la señal de seguridad que orienta o explica la mejor aplicación de la señal. La primera, de la izquierda, tenemos una señal obligatoria que nos dice use equipo de protección personal, casco, guantes,
respirador, media cara, botas, lentes y protector auditivo. La imagen del centro, tenemos una señal de tránsito obligatoria que dice giro a la izquierda. La imagen de la derecha, una señal de seguridad prohibitiva que comunica prohibido dejar objetos en los pasillos. ¿Cuál es la importancia de las señales? Llamar la atención de los trabajadores y conductores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. Alertar a los trabajadores y conductores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. Facilitar a los trabajadores y conductores la localización e identificación de determinados medios e instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. Orientar o guiar a los trabajadores que realizarán determinadas maniobras peligrosas. Entonces, la señalización es la acción y efecto de señalizar mediante símbolos, figuras u otros elementos en lugares específicos, con el fin de transmitir algún tipo de información o advertencia. Eso es lo que nosotros queremos lograr con señalizar. Comunicar algún tipo de información o alguna advertencia para los trabajadores de la zona donde se encuentren. Condiciones generales, los avisos y señales deben ser colocados en puntos estratégicos y con la mejor visibilidad tanto de día como de noche. Si es posible, usaremos señalizaciones reflectivas para que sean mejor visualizadas en la noche. Deben estar conservados limpios y en buen estado. En caso de deterioro y o descolorido, serán retirados y reemplazados. Se deben señalizar todas las áreas de riesgo alto, crítico, además las que tengan riesgo mecánico, eléctrico y químico. No debe colocarse texto dentro de los símbolos o las señales. Como vimos anteriormente, el pictograma, que es la imagen, tiene que estar separada en la parte superior, y si vamos a colocar texto tendría que ir en la parte baja, pero no puede ir encima de la imagen. Cuando en una instalación no se obtenga el nivel de iluminación especificado en el punto anterior, se debe emplear un alumbrado adicional, ¿no? Si por ejemplo colocamos alguna señal en un lugar poco visible, lo ideal sería colocar una iluminación para que esa señal pueda verse por todos. Cuando no se cuente con un símbolo gráfico para indicar un mensaje particular deseado, se usará como señal la forma geométrica apropiada conjuntamente con una información adicional. Cuando quizás yo quiera advertir comunicar alguna información y no encuentro la imagen, lo que podría hacer, si es una prohibitiva, colocar un círculo, ¿no? Y abajo lo que quiero comunicar, ¿no? De repente, prohibido caminar por este lugar, para poder yo advertir o dar este mensaje. Muy bien, esta es toda la capacitación del día de hoy, lo que es código de colores y señalización. Cualquier duda, se acercan a la oficina de seguridad, nos solicitan el estándar que tenemos de señalizaciones para poder brindarles, donde ya nos especifica las dimensiones, los colores, en lo que se refiere a seguridad y también lo que se refiere a señales de tránsito. Muchas gracias.